Buenas tardes, vamos a continuar con la parte que habíamos comenzado el otro día de la logia Anael, en la cual siempre se dijo que mi esposo había participado. Entonces paso a describirle. Después de la revolución que saca el general Perón del gobierno, hay un señor que crea una sociedad, una unión de hombres llamado, a él le dio el nombre de logia Anael. En realidad la sigla era Asociación Nacional Americana de Liberación. Ahora bien, tenía algunos ritos y ceremonias que pertenecían a la masonería para tener una cierta disciplina de trabajo, pero realmente no era una logia masónica. El nombre de Anael es el nombre de un arcángel que significa alegría de Dios, porque el sufijo el significa Dios. Por ejemplo, si ustedes dicen Israel, significa el que peleó con Dios. Y tenemos otros arcángeles como Uriel, Rafael, Gabriel, Miguel, y hay dos más porque se dice que son 7. Esta logia en realidad había tenido su inspiración, como ya les había dicho, en la logia Lautaro, porque pregonizaba los mismos ideales, y le voy a leer lo que dice José Astolfi sobre la logia Lautaro. San Martín, Alvear y Zapiola fundaron al llegar a Buenos Aires el núcleo inicial de una sociedad secreta llamada Gran Logia y después llamada Logia Lautaro, similar a la establecida por Miranda en Inglaterra. Los afiliados debían ser americanos nativos, aunque hubo algunas excepciones, de probado amor a la patria. Sus ritos y procedimientos eran análogos a los empleados por la masonería, pero no tenían nada que ver con ella. Perseguía como fin principal la inmediata y absoluta independencia del país y la sanción de una constitución que lo organizara políticamente. Y este señor le da este nombre y le da esos mismos ideales porque él buscaba gente que tuviera el mismo ideal patriótico y deseos de emancipación de esa revolución que había pasado hacía muy poco tiempo. Este señor decía que tenía lazos con logias de Perú, Bolivia, Venezuela y sobre todo Brasil, en la cual él trabajaba con un asesor del presidente Getúlio Vargas, que como ustedes saben fue 4 veces presidente de Brasil, y finalmente él se disparó un tiro en el pecho, o sea que él se suicidó. Bueno, ¿qué es lo que ellos decían? Buscaban hombres capaces de oponerse al capitalismo corrupto que iba contra toda dignidad humana. El requisito de entrada, como decía la otra logia, debía ser de tratarse de hombres con esencia espiritual y amor a la patria. Ahora bien, ¿qué es lo que es una logia? ¿Qué es lo que significa una logia? Porque ustedes habrán escuchado muchas veces esa palabra. Les voy a dar lo que dice acá en la Biblia de estudio del expositor, lo que dice lo que es una logia en Primera de Reyes 5. Hiram, también rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando supo que la habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram había siempre amado mucho a David. Más adelante dice, y los albañiles de Salomón y los albañiles de Hiram trabajaron juntos para labrar las piedras y para la construcción del templo. Ahí está exactamente lo que significa una logia masónica. Les quiero mostrar acá una imagen del templo para que ustedes vean, sacado del Atlas Histórico de la Biblia, para que ustedes vean de qué se trata, ¿verdad? O sea que el primer maestro masón en realidad fue el maestro Hiram, constructor del templo de Jerusalén, porque cuando usted entra en un templo masónico encuentra una réplica del templo de Jerusalén. Y esto desaparece durante mucho tiempo y vuelve a reaparecer en la época medieval en la construcción de las catedrales como Notre-Dame de Paris. Especialmente todas las catedrales que se construyen en Europa, y los hombres que trabajaban se nuclean en grupos de lo que hace cada uno.
Por ejemplo, el que pica piedras, el que transporta el material, el que ayuda al arquitecto. Cada uno estaba nucleado. Cuando iban a reunirse por la noche a comer, ya terminado el trabajo, se reunían en lugares determinados de la taberna cada grupo y tenían sus cosas de las que hablaban, y esos lugares determinados estaban separados de la sala principal y se llamaban precisamente logias. Era un lugar donde se encontraban. Y también lo utilizaban como un medio educativo, porque había mucha gente que venía del interior y que no tenía mucha preparación, y también se utilizaba como un medio educativo. Generalmente el maestro, lo que se llama ahora el maestro mayor de obras, era el que les daba clases para que hablaran mejor, para que aprendieran a escribir, cosa de volver a sus pueblos cuando terminaran y que tuvieran un pasar un poco mejor. Este es el verdadero origen, porque masón no es masón, es masón. Es la palabra francesa que significa albañil. Entonces, este señor toma todas estas cosas y organiza un poco, teniendo, ya les dije, como un ejemplo la logia Lautaro. Esta logia Anael recibía ayuda de esos lugares, de esas otras logias que el señor decía que lo ayudaban, especialmente del Brasil. Y este señor comienza este grupo, pero de pronto fallece, imprevisamente él fallece, y queda en su lugar un juez. Entonces, este juez, que es el que quiere publicar un libro de varios que ya había publicado, se pone en contacto con la imprenta de suministros gráficos. Y en la imprenta de suministros gráficos, el que estaba en ese momento a la cabeza de la empresa era justamente mi esposo. Este juez, como lo decía el señor anterior que había fallecido, decía que el mundo en los años 60 vivía la última parte de la civilización, que era la del poder económico, y de hecho el señor este que falleció había creado una publicación pequeña, una especie de folleto de unas 25 páginas, donde él hablaba de una sociedad cosmoteísta, cosmotética y continental, y hablaba del verdadero concepto de libertad, que si ustedes van a lo que dice José Astolfi, es exactamente el ideal de la logia Lautaro. Entonces, este juez, al ser heredero de todos estos conocimientos, continuaba diciendo que al caer esta etapa de los años 60, sobrevendría una sociedad donde no existirían las miserias sociales. Ahora bien, la mayoría de los hombres que pertenecían a esta logia habían sido suboficiales en las Fuerzas Armadas, conocida por la sigla de CONASUB, que habían apoyado el golpe de Estado en 1943 que lleva al poder al general Perón, con el grupo de Oficiales Unidos, o GO. Entonces, esta gente, como estuvo en el 43, no quiso estar en la revolución del 65, razón por la cual la mayoría de ellos son dados de baja. Y bueno, justamente por eso es que esta gente se reúne, porque tiene como ideal el volver a traer a Perón al país, como yo les mostré que se escribió un libro recientemente acá, y mucha gente lo veía a este juez como un sucesor, digamos, una persona que podía estar en el lugar del general Perón, y la mayoría de ellos, como les digo, eran suboficiales, oficiales, tenientes, coroneles, que habían estado en la Armada Argentina, en el ejército, en la Armada. Y esta gente, yo quiero que ustedes piensen que de pronto se encuentran frente a un señor que tiene muchos conocimientos, pero que no tiene una formación académica precisa. Entonces ellos automáticamente lo consideran inferior, porque es un hombre que habla muy bien, que tiene mucho conocimiento, tenía conocimiento a la par de lo que tenía el juez, solo que el juez era abogado, era juez, era hijo de una buena familia, con dinero, participaba en competencias, era miembro de un club importante, y este otro señor era un señor que era un policía retirado, que había sido sargento, que no tenía un pasar económico solvente como tenía este juez, que no tenía una preparación académica, o sea que no había estado en la universidad. Sus padres habían sido unos inmigrantes trabajadores,
Para colmo, se había casado con una muchacha simple igual que él, ni siquiera había aspirado a casarse con una mujer de alcurnia para salir de donde estaba. Y sobre todo, y para peor de todo, este señor no solamente era un enorme trabajador, porque trabajaba constantemente, sino que también cantaba ópera. Imagínense lo que significaba en esa época, en los años 50 y tanto, un hombre que cantara ópera y que estuviera en la policía y eso. Ustedes tienen que imaginarse la situación. Era muy difícil que toda esta gente del ejército lo aceptara y lo apoyara y solamente viera cosas negativas en él. Y vamos a continuar porque es muy interesante todo lo que sigue. Que tengan un buen fin de semana.